Señor y Padre Celestial, ante su presencia estamos. Y ahora nos disponemos a reflexionar, a recordar sus palabras. Queremos disponer nuestra atención, pero también la parte más interior, Señor, de nuestro ser, nuestros corazones, para recibir, Señor, sus palabras. Que su Santo Espíritu nos asista, nos ayude en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, de tal forma que podamos recibir de usted, Señor, lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos recordar, lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos comprender. Gracias por su palabra, gracias por esta oportunidad de que libremente, en paz, podemos reunirnos en torno a ella, en Cristo Jesús. Amén. Ayer el mundo cambió. Ayer sábado el mundo ha tomado un nuevo giro y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Desde las 6 de la mañana comenzaron a caer cohetes sobre Israel. Más de 3.000 cohetes fueron lanzados por el grupo terrorista Hamas sobre el territorio israelí. Es la ofensiva más fuerte y más grave que en todos los últimos años ha experimentado Israel de parte de este grupo terrorista. Cerca de entre 1.700, 2.000 heridos, entre 250 y 300 fallecidos, secuestrados también, número indeterminado de personas secuestradas, ancianos, mujeres, niños. Uno tiene ciertas, uno se identifica con ciertas cosas. Me causó mucha tristeza, dolor, una joven alemana que estaba allá, porque por cierto entonces ayer usted sabe el Sabbat, reunión sagrada, y había un festival de música por la paz en el sur de Israel. Y bueno, algunas jóvenes, varios jóvenes, como todos los jóvenes que aman la música, estaban en ese festival de distintos lugares. Y una joven artista alemana estaba allí de unos 30 años de edad y fue muerta, fue secuestrada y luego la llevaban en el cajón de una camioneta desnuda como trofeo, como exhibición de las cosas terribles. El primer ministro de Israel, hay algunas imágenes allí. Por cierto, el mensaje lo he llamado pregones de guerra. Pregones de guerra. ¿Qué anuncian en verdad estos pregones? ¿Qué anuncian en verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunas de las imágenes, porque de repente pensamos, ajá, sí, un ataque y tal, siempre está pasando. No, pero es que esto es de otra magnitud. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó al mundo entero que Israel se encuentra en guerra oficialmente. No que Israel se encuentra en un asalto, no que Israel está en una situación de reprensión de grupos. No. Israel ha entrado oficialmente desde ayer en guerra.
He ordenado, dijo el primer ministro, movilización de las reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedente. La guerra llevará tiempo, se avecinan días difíciles, ganaremos esta guerra, pero el precio será insoportablemente alto. Jamás quiere asesinarnos a todos, lucharemos contra ellos hasta el amargo final y vengaremos este día negro. Imágenes, cada una de esas parecen fuegos artificiales, no son fuegos artificiales, son misiles, son cohetes, es el escudo de protección de Israel. Uno se asombra, no deja uno de asombrarse, porque como otro comentarista, por cierto, decía, pero ¿cómo es posible que un grupo de chancletudos vengan y se levanten así contra el supuesto ejército más disciplinado y más fuerte de la tierra? ¿Y quién les provee a ellos eso? ¿Y cuánto cuesta cada uno de esos? Y para lanzar cohetes tras cohetes, ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando? Y entonces son cuentas. ¿Y quién financia esos grupos? ¿Y de quiénes son los amigos de estos grupos, de ese movimiento? Porque no se trata de que es un país, se trata de que es un grupo terrorista. Un grupo terrorista, un grupo que sin identidad nacional, dicen, nosotros estamos en... Hay un poco de ruido acá en el audio. Y por supuesto, este es un tema de muchas aristas, muy difícil de abordar, de tratar, de acercarse a él, de analizar inclusive. Pero desde ayer el mundo entonces cada nación comienza a fijar posición. Yo estoy con este, yo estoy con aquel, yo estoy con este, yo estoy con aquel. Ya Rusia fijó posición. Ya las otras naciones están exigiendo, Venezuela fijó posición. Todo el mundo comienza a fijar posición. Y toda la geopolítica y los intereses a nivel mundial comienzan a definirse. Por otro lado, esto de repente nos sorprende. Alguien dirá, bueno, no, eso es lo de siempre. Lo cierto es que nos encontramos en un punto que podría ser un punto de inflexión y donde el mundo podría comenzar a ser diferente a partir de ahora. No lo sabemos, no lo sabemos. La guerra, por otro lado, ha sido una constante. En la historia de la humanidad, la guerra ha sido una constante. Siempre, siempre, nosotros desde la antigüedad diríamos, el hombre ha estado en guerra, las naciones han estado en guerra. Y me maravilla que una de las grandes promesas que presenta la Biblia es que Dios dijo que Él ha de poner fin a la guerra en medio de la tierra. En muchos lugares, y solamente quiero que leamos una cita que se encuentra en Miqueas capítulo 4, y dice lo siguiente: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Y está hablando de allá, del territorio de Israel, y está hablando allá donde está Jerusalén. Por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión, que sería lo mismo que decir de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él, el Señor, juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,
y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Y este mismo texto que está en ese lenguaje antiguo y de esa forma como medio poética, el anuncio del cese de la guerra, en una versión, en nuestro lenguaje actual diría lo siguiente: en el futuro, dijo en aquella oportunidad el profeta, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante de toda la tierra. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones, y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Todo el mundo vivirá tranquilo bajo la sombra de su viña o a la sombra de su higuera, porque así Dios lo ha prometido. Y algunas de las cosas que la Biblia dice son, siempre pienso en esto, algunas de las cosas que la Biblia dice, que la Biblia predice, son tan asombrosas, son tan difíciles de imaginar, que piense usted, ¿cómo es posible, cómo podría suceder que desaparezca la guerra de la tierra? Y yo digo, eso es imposible. Eso es imposible, que el ser humano deje de pelear. Eso es imposible, que unos a otros dejemos de guerrear, que las naciones dejen de pelear, de tener conflictos unas con otros. Porque la guerra, no la guerra, vamos a decir el problema, la causa de la guerra está en nuestro propio corazón. ¿Cómo entonces, podemos soñar con un mundo donde no haya guerra si el conflicto lo llevamos por dentro? Y la guerra solamente es la manifestación exterior del conflicto que llevamos en nuestro corazón, del problema que el ser humano tiene en su corazón, de la enemistad que el ser humano guarda en su corazón. Lo que vemos allá, y salen festejando, y salen celebrando, y salen con los muertos, banderas alegres porque los matamos. Y eso es la expresión de lo que hay en el corazón del ser humano. Y eso está dentro del corazón. Sí, eso está dentro de los corazones. Y la guerra es solamente una manifestación del mal que hay en el corazón. Por mencionar una, la guerra, pero hay muchas otras más manifestaciones y todos sabemos de ello. Y entonces que Dios diga que no va a haber más guerra, yo digo, eso es muy difícil de imaginar. Tan difícil como cuando Dios dijo, va a haber un diluvio que va a barrer toda la humanidad. Y la gente decía, se burlaban de no, estás loco. Eso es imposible. ¿Cómo va a venir un diluvio y nos va a ahogar a todos acá? A buen loco ese no es. Pero sucedió. Tan difícil de imaginar como cuando Dios dijo a Lot, sal de allí porque voy a destruir Sodoma y Gomorra con fuego. Tan difícil de imaginar como tantas cosas que han sucedido en esta tierra que Dios anunció que sucederían. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo eso no hay manera de que eso suceda? ¿Cómo puede ser eso posible? Tan difícil como cuando Dios dijo en medio de una gran crisis en la historia de la nación de Israel, tan severa, que vendían la cabeza de un burro por 50 piezas de plata y vendían el estiércol de paloma para ser usado como sal por 5 piezas de plata. Tan difícil era la situación y se levanta un hombre y dice, mañana la situación va a ser diferente. Mañana va a sobrar la harina sobre este país y el precio, todo eso va a estar casi regalado. Y el hombre dice, un funcionario del gobierno dice, mira, ni que Dios abra ventanas en el cielo va a hacer eso posible. Y el hombre le dice, el profeta de Dios le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Y precisamente así sucedió. Y al otro día, ¡pum!, cambió las circunstancias y sucedió así. Y aquel hombre que dijo, eso es imposible, fue testigo y murió atropellado cuando toda la gente salía desbocada.
a buscar alimento, a buscar harina, a buscar todo eso porque estaba allí, ya ahora. De manera que los anuncios de Dios no dependen de las circunstancias que nosotros podamos ver, que nosotros podamos... No, hay cosas que definitivamente únicamente Dios, pero si Dios lo dice, entonces oído al tambor. Si Dios lo ha dicho, entonces prestemos oído, así como dijo el escritor de Miqueas que acabamos de leer, dice, la boca del Señor lo ha dicho. Es la única manera, para asombro de todo, para la admiración de otro. Y hay lugar para eso, y definitivamente debemos asombrarnos ante ello. Cuando Dios está detrás del anuncio, no hay lugar para la imposibilidad. Si Dios está detrás del anuncio, ya está, Dios lo dijo, va a suceder. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero si Dios lo anunció, entonces no hay lugar para la imposibilidad. Para el asombro sí, asombrémonos. Estemos en inquietud, estemos en expectativa. ¿Cómo será cuando el Señor haga esto? ¿Cómo será cuando el Señor aparezca y ponga fin a esta situación, ponga fin a la guerra, ¿cómo será cuando el Señor, como prometió, regrese rodeado de legiones de ángeles para establecer su reino aquí en la tierra? ¿Cómo será? No sé cómo será, pero ha de suceder y nosotros podemos tener esa inquietud. Señor, no me imagino cómo será, pero sé que sucederá. Y dentro de las cosas, entonces, repito, imposibles para la humanidad que Dios ha anunciado, está el fin de la guerra. Está el fin de la guerra. Y dijo también el otro de los mensajeros del Señor, el profeta Isaías, dijo, y eso sucederá porque la tierra entera, el planeta entero será lleno del conocimiento del Señor. Así lo dice la cita de Isaías 11:9. No sabemos cuándo, pero Dios ha anunciado que en esta tierra problemática, que en esta tierra donde se derrama sangre día tras día, que en esta tierra de males, de pestes, de conflictos, de guerra, de injusticia, Dios ha dicho que llegará un momento en que la tierra será llena del conocimiento de Dios, del conocimiento de la gloria del Señor. Y así como las aguas cubren el planeta, dice así el planeta, las naciones serán llenas del conocimiento de Dios, para gloria de su nombre, para gloria del Señor. ¿Qué tendrá que pasar para que eso llegue? ¿Cuándo llegará eso? No lo sé, pero sucederá. Pero creo que estamos más cerca de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Y hasta que ese tiempo llegue y sea una realidad concreta, nosotros, sin embargo, vamos así en el camino. Pero creo que nos estamos acercando al final del camino, al final de la era, de nuestra época, por llamarlo de alguna manera. La historia de la humanidad se ha venido dando como por etapas. Los historiadores definen, y la historia antigua y la historia tal, y estamos en la era moderna, y yo no sé, ya otros ya no hablan de la moderna, sino la era posmoderna, pero yo creo que estamos llegando, que vamos al final del trecho. ¿Y después de esto qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y la Biblia se expresa de forma similar. ¿Sabe que la Biblia se expresa de forma similar? Y de los antiguos y de todo esto y de los tiempos finales también. Yo personalmente creo que nos encontramos recorriendo el final de nuestra época. Y creo que los anuncios de ese final de nuestra época están marcados, están allí. Y en la Biblia se habla de que para el final de la época habrá un énfasis, habrá un marcado énfasis de conflictos de todo tipo sobre la sociedad humana. Y especialmente de carácter bélico, que irán en aumento progresivo y terminarán casi por devastar el planeta. Y uno dice, no, pero antes diría alguien, eso es imposible. No, pero ya eso está más que probado. En las naciones, en el mundo hay suficiente armamento, suficiente armas de destrucción masiva, suficiente armamento nuclear para devastar, para destruir literalmente el planeta donde nosotros estamos. Literalmente, no estamos imaginando, literalmente. En todo caso, repito,
al menos para mí, por mis limitaciones, mis muchas limitaciones, este es un tema difícil de considerar. Pero yo quiero que nos acerquemos, que nos comencemos a acercar a Él desde la perspectiva más elevada. Podemos acercarnos por simpatías, esa no es la manera. Podemos acercarnos por nuestras propias ideas, eso no es la mejor manera. La mejor manera de acercarnos a este tema será, creo, por medio de la perspectiva que nos brindan las palabras mismas del Señor Jesucristo. Las palabras del Señor Jesucristo, específicamente, las palabras del Señor Jesucristo, que se nos ofrecen en 3 de los evangelios. Hay algo, cuando consideramos del Señor Jesucristo, hablamos de profeta. Sí, esa es una palabra bíblica, muy sospechosa, muy rara, muy, ¿cómo diríamos? Hasta ahora, hoy día, mal vista, sospechosa, porque ¿qué es un profeta? A fin de cuentas, ¿qué es un profeta? Las profecías de Nostradamus. ¿Pero qué es un profeta? Y entonces, en el lenguaje bíblico, un profeta es alguien que anuncia el futuro, que anuncia eventos futuros antes de que estos sucedan. Y un verdadero profeta entonces es aquel que lo que él anuncia, eso sucede. Porque no es que anunciar por anunciar y decir, pues no, entonces el profeta verdadero es aquel que anuncia y lo que anuncia, eso sucede. Y entonces ahora tenemos que preguntarnos, entonces, pero eso existe y eso es posible, de que alguien anuncie el futuro, que no es un adivino, que no es alguien que está con una bola de cristal allí, que no es alguien que... Y entonces, pero bueno, tenemos que pensar algo primero. Si Dios es Dios, y si Dios es como la Biblia dice que Dios es, Dios conoce las cosas de antes que sucedan. No solo las conoce, las ha ordenado. No solamente las ha ordenado, las ha determinado. Y así como dice en distintos lugares de la Escritura, sucederá lo que Él ha dicho que sucederá. Lo que Él ha establecido que sucederá. No hay Dios como yo, dijo el profeta, hablando del Señor, que anuncio lo por venir desde el principio. Así dice el profeta Isaías, que anuncio cuando todavía no es, yo lo anuncio que eso es lo que va a suceder. Y así sucederá. Es así como entendemos que el Señor Jesucristo, desde cientos de años antes de que Él naciera, habían anuncios sobre la venida del Señor Jesucristo, sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, sobre el nacimiento, sobre la muerte del Señor Jesucristo. Y sobre ¿de qué hablamos? Son cientos de profecías. Ahora, ¿Dios puede anunciar el futuro? Sí. Si Dios no anuncia el futuro, Dios no sirve. Que claro, yo no quiero creer en un Dios que es un ciego que no puede ver el futuro. ¿Qué confianza me puede dar un Dios que no puede anunciar el futuro? Pero la confianza que podemos tener es que Dios conoce el futuro de antemano y que Dios anuncia el futuro y por lo tanto lo que Él dice, eso sucederá y eso es seguro. Y podemos confiar en Él y podemos confiar en sus palabras. Y podemos decir, entonces esto es cierto, pero si no, botemos la Biblia a la papelera. Porque si la Biblia, entonces todo lo que... Porque casi, quizás el 75% de la Biblia es profecía. Y fue profecía. Y lo que hoy nosotros leemos como historia, antes de ser historia, eran anuncios proféticos. Eran anuncios proféticos. Y hoy lo leemos desde nuestra perspectiva. Pero entonces definitivamente Dios es alguien que anuncia el futuro. Y Dios le escogió ciertos mensajeros a lo largo de la historia para que fuesen sus voceros, sus profetas. Eso es algo muy atractivo. Y se levantaban cientos de falsos profetas. ¿Sabes? Profetas, yo anuncio lo que digo. Y hoy estamos inundados hoy de profetas en el día de hoy. Varón, te tengo una...
Y repartimos, estos profetas reparten y hacen y anuncian. Mañana será el mejor día de tu vida. Maravilloso, tremenda profecía. Qué cosa. Los profetas verdaderos, los profetas de la historia de Israel terminaron casi todos muertos. ¿Sabe que era un problema ser un profeta de Dios? Terminaron perseguidos, muertos, aserrados, apedreados, pero toditos, pues. Porque el profeta verdadero entonces venía, estás mal, tú estás en pecado, andas con esa mujer, estás en una relación ilícita, estás robando al Señor, estás haciendo aquello, estás pensando mal en tu corazón, y descubrían a la gente quien quiere que le estén descubriendo. Pero Dios conoce el corazón y Dios descubre la maldad del corazón. Y Dios confronta a las personas con sus vidas, con sus pecados, con sus situaciones. Dios no viene a andar poniéndole pañitos de, ay, te voy a... No. Antes de prometer, Dios confronta. Y entonces si se arrepintiera, entonces será bien recibido y el Señor hará maravillas en medio de él. Pero el mayor de todos los profetas fue el Señor Jesucristo. Toda la profecía apuntaba a Él. Y si alguien podía anunciar el futuro era el Señor. Y sin embargo casi que no lo conocemos como profeta, el Señor Jesucristo. Pero yo quisiera pedirle, coloquemos ese fundamento hoy. Vamos a acercarnos a esta situación de las guerras de los últimos tiempos. Pensemos en el Señor Jesucristo como profeta. El Señor Jesucristo habló muchas veces acerca del futuro. ¿No lo ha notado? Que el Señor Jesucristo habló muchas veces, inclusive con sus discípulos, acerca del futuro. Y entonces le dice, Señor, tenemos que pagar un impuesto. Y le dice algo tan simple y tan sencillo como esto. Y le dice el Señor, mira, tira el anzuelo, vas a sacar un pez y va a tener una moneda en la boca. Y así sucedió. Y el discípulo fue, lanzó el anzuelo, pescó un pez y tenía una moneda en la boca y se la sacó para pagar el impuesto. Señor, tenemos que preparar la Santa Cena, la cena de la Pascua. ¿Dónde la vamos a preparar? Vayan caminando. Cuando vayan por el camino les va a salir un hombre al encuentro. Péguensela atrás. Y cuando le hablen con él, díganle que el maestro está. Y así sucedió. Los discípulos fueron y ahí está el hombre que dijo el Señor. ¿Cuántas cosas habló el Señor Jesucristo? ¿Cuántas profecías? Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de los que está mojando conmigo aquí en el pan, en el plato, me va a traicionar. Pedro, que estás diciendo que me seguirías hasta la muerte. Tengo que decirte algo, Pedro. Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. ¿Cuántos eventos acerca de que el Señor mencionó que al futuro, así pero inmediatos, y sucederían y sucedieron? También habló sobre su muerte, sobre la forma como iba a morir. También habló sobre su resurrección. También creo que profetizó sobre aspectos relacionados con la destrucción de Jerusalén. Inimaginable que Jerusalén fuese destruida en los tiempos del Señor Jesucristo. Y había un templo en Jerusalén, el templo. Herodes llevaba más de 40 años construyendo ese templo para congraciarse con los judíos. Una descomunal, una cosa más inmensa, asombrosa. Nosotros, bloques y tal, no, eso eran piedras sólidas, detalladas, y entre piedra y piedra colocaron rellenos de oro. Eso era una maravilla, una maravilla asombrosa. Los discípulos le dijeron al Señor, ven Señor, te vamos a mostrar el templo. Ven para que veas esta maravilla de templo. Y el Señor Jesucristo le dice, ustedes ven todo esto que está acá asombroso. Les digo una cosa, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y así sucedió unos 30 años más adelante. Entonces cuando vinieron el Pompeyo, cuando vino con sus ejércitos a destruir, porque los judíos se habían rebelado y destruyeron y arrasaron todo y el templo lo volvieron pedacitos. Y los soldados, para sacar el oro que había entre las distintas piedras, quitaron piedra sobre piedra para sacar el oro y llevarse el oro. Y se cumplió literalmente lo que el Señor Jesucristo dijo, había profetizado, que no quedaría piedra sobre piedra en ese templo, en ese asombroso y maravilloso templo. Pero el Señor habló también acerca de los tiempos finales.
acerca del fin del mundo, como decimos. Parece una cuestión hoy parece algo así como de películas fantásticas, el fin del mundo. Y ya como que nos reímos y ya como que nos burlamos, el fin del mundo. La historia del fin del mundo, los mitos del fin del mundo. Pero el Señor habló acerca del fin del mundo. Y cuando hablaba acerca del final de la era o del fin del siglo o del fin del mundo, el Señor Jesucristo dejó ver que las guerras tendrían un lugar muy prominente, muy determinante en los tiempos finales, como señal del anuncio del fin de la era. La guerra puede ser hasta emocionante cuando la vemos de lejito, cuando la vemos de lejos, cuando la vemos en fotos, cuando vemos por películas y vemos los ejércitos y van allí combatientes y tal, y vemos los desplazamientos y todo puede ser muy desde afuera. Desde afuera puede ser muy como una partida de ajedrez, la estrategia y la movilización de fuerzas y todo eso está allí. Y los que dirigen la guerra no están allí en el campo de batalla, esos están afuera haciendo sus planes. Manda tanto, haz trato con aquel, mueve aquí, mueve allá. Los otros son los que están muriendo en el campo de batalla y arrasando todo La guerra es una experiencia trágica. Siempre ha sido, y yo quiero recordarle y quiero pedirle que vea, que considere que las guerras son una experiencia trágica. La guerra es una experiencia dolorosa. La guerra es una experiencia traumática. La guerra no siempre tiene sentido. No siempre tiene sentido. Y uno dice, pero es necesario ir allá por esto, por aquello, porque nos van a invadir, porque nos van a arrastrar. Entonces, sí, pero no siempre tiene sentido. Aunque esté justificada, aunque a veces las guerras estén justificadas, y siempre que las naciones entran en guerra, tienen una razón, y dice, tenemos que ir por esta razón. Pero aunque la guerra esté justificada por razones de peso, por razones de derechos humanos, está muy en boga hoy hablar de los derechos humanos, aunque la guerra esté justificada por derechos humanos, la guerra es un sinsentido en muchos aspectos. El doctor, historiador, Ángel Lombardi, ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta, escribió ayer, la guerra no es un juego. Muchos sufren, muchos mueren, civiles, combatientes, y al final gana no el que tiene la razón. ¿Quién gana? El que tiene más fuerza. A veces el que tiene razón es aplastado y aniquilado. Y gana sencillamente el más fuerte. De allí aquella tesis, aquel pensamiento que dice la historia la escriben los vencedores. Usted no va a encontrar en los registros de Egipto, de la nación de Egipto, nada sobre el Éxodo y sobre Moisés. Eso sería una vergüenza para Egipto, tener en sus registros que lo que Dios hizo con ellos, y lo que Dios hizo con Faraón, y lo que pasó con Moisés y todo el pueblo hebreo. Eso no aparece en los registros de ellos. En los registros de los egipcios están solamente las crónicas de sus victorias. Y algunas crónicas de algunas batallas que ellos perdieron también las cambiaron para ponerse ellos como vencedores. Y esa es la misma historia nuestra y de todo. Los mitos nuestros del libertador, los mitos nuestros de nuestra independencia, los mitos de nuestras naciones. Y pensamos que una gran guerra, que una gran causa, no. O sea, después que la gente tal, después que aniquiló, bueno, borramos todas las evidencias y escribimos esto a nuestra manera. Y es lo que sigue sucediendo actualmente. Una de las características, sin embargo, que más me satisface de la Biblia, una de las cosas que más me satisface de la Biblia es el realismo de la Biblia. La Biblia no es el libro que algunos imaginan, un libro mítico, un libro de cuenticos. No, me fascina, fascina es una palabra que no es muy apropiada para uno que es cristiano, porque la fascinación tiene que ver como que el hechizo, el encanto. Pero algo de lo que me emociona de la Biblia es que la Biblia es un libro
muy realista. La Biblia describe las cosas como son. Manifiesta las cosas que tiene. Tan realista en cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande. Un ejemplo tosco, pero es de la Biblia. Le dirá, no se suene tan fuerte las narices. Se va a sacar sangre si se suena tan duro las narices. Eso es algo real. Dice, no se suene tan fuerte la nariz. El que se suena la nariz muy fuerte se va a sacar sangre. Pero no solo eso. Entonces te habla de la forma de que ten cuidado cuando te vas a enredar con una mujer, hombre que estás casado, te vas a enredar con una mujer que no es tu esposa. Mira, eso te va a arruinar la vida, eso te va... ¿Cómo vas a trabajar? Pon cabeza en tu trabajo, tienes que ser organizado en tu trabajo. Si tú vas así como que vas a fracasar, vas a la ruina. No te pongas a estarle prestando dinero a gente desconocida. ¿Cómo se te ocurre? Ese es el lenguaje de la Biblia. Le prestas dinero a la gente desconocida, te van a arruinar. La Biblia es un libro demasiado práctico, tan real, más que práctico, quiero decir tan real, es tan realista en lo que dice, que es un realismo que ofende a muchas personas. Porque la gente quiere soñar, yo soy bueno, en el corazón mío lo que hay es pura bondad. Y la Biblia le dice, no seas tonto, no te engañes, tu corazón es malo, está perverso, tú eres malo. Tú necesitas que Dios intervenga en tu vida y te cambie ese corazón que tienes. Y si no permites que Dios haga ese cambio en tu corazón, te vas a ir al infierno. Vas a estar separado. ¿Y a quién le gusta esas palabras? Pero ese es el lenguaje de la Biblia. Que no es un lenguaje para buscar, para congraciarse con la gente. Es que esto es así. Si lo crees, si lo aceptas, si te acercas, si lo ves, tu vida va a cambiar para bien. Pero si rechazas las palabras de Dios, si rechazas las palabras, el consejo bíblico, si votas el consejo bíblico, te vas a arruinar, estás arruinando tu propia vida. Ese es el lenguaje de la Biblia. Ya sea que se trate de las relaciones interpersonales, de la administración, de la relación con Dios, del carácter o la naturaleza del ser humano, es un realismo que choca para muchas personas. Y eso me maravilla de la palabra de Dios. No vamos a buscar consuelos de bobos en la Biblia. Para buscar consuelos de bobos se leen otros libros, de cualquiera otro. Pero para buscar la realidad de lo que necesito, la realidad de mi vida, la realidad de un espejo que me diga cómo estoy realmente y qué tengo que hacer, tengo que ir a la Biblia. Y en las palabras del Señor Jesucristo, porque estamos hablando del Señor Jesucristo, queremos hablar del Señor Jesucristo, en las palabras del Señor Jesucristo encontramos esa misma cruda, fulminante, pero brillante realidad. El Señor Jesucristo, sus palabras son duelen. La palabra del Señor Jesucristo no es ese pañito que hay, que agradable, no, hiere, lastima. Y luego viene la medicina. Pero primero tiene que herirnos. Las palabras del Señor Jesucristo primero hieren, cortan, sacuden. No son ingenuas, no son las palabras del Señor, nunca fueron ingenuas. El lenguaje del Señor, el trato del Señor. Y está el Señor Jesucristo con los fariseos y le dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes están así, la gente los ve limpiecitos, muy dignos, muy honorables, y por dentro lo que están es llenos de podredumbre. Terrible las palabras del Señor, terriblemente fuertes, directas, quiero decir, contra toda aquella secta de políticos, de religiosos, de supuestos líderes religiosos. Fuerte. Y el Herodes está allá en el gobierno y el Señor le dice, díganle a la zorra aquella que está allá en el gobierno, díganle esto y esto. ¿Qué cosas? Las palabras del Señor. En todos los escenarios, las palabras del Señor fueron muy crudas, muy directas, muy reales. Son ese tipo de palabras que nos obligan a sacudirnos de todo sentimentalismo. El Evangelio no es de sentimentalismo. Tengo a veces ciertas reservas
con ciertas expresiones nuestras, con ciertas formas, porque para el Señor, pero bueno. Pero el Evangelio no es algo de sentimentalismo, sino que tiene que ver con que nos planteemos la vida con verdadera firmeza y que tratemos de asumir el punto de vista de la vida que nos presenta la palabra de Dios. Que consideremos el mundo que nos rodea como dice la Biblia que es. La Biblia dice que el mundo que nos rodea, por cierto, no es un jardín. La Biblia dice que el mundo que nos rodea es peligroso, que el mundo que nos rodea es conflictivo, que el mundo que nos rodea está plagado de males. Eso es lo que presenta. Y sin embargo también dice que Dios gobierna sobre ese mundo. Que no hay nada que acontezca en esta tierra que no esté bajo el dominio del Señor. Pero dice, el mundo como tal es un mundo que está en guerra. Entonces, en conclusión, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, por ejemplo, podríamos decir, la Biblia dice que este mundo, la humanidad entera está en guerra contra Dios. Y que usted tiene que fijar posición. No estoy hablando de Israel, jamás Israel, los palestinos, no. Estoy hablando del hombre para con Dios. Que usted tiene que fijar posición. ¿Dónde está usted en esta guerra contra Dios? ¿Usted está de parte de Dios o usted está en contra de Dios? En este mundo está en guerra contra Dios. ¿Dónde está usted en medio de esto? ¿De qué parte está usted? En medio de este conflicto, de este conflicto del orbe, de este conflicto de la tierra para con Dios, ¿dónde está usted? ¿En qué grupo está usted? Cada uno de nosotros tendrá que fijar posición. Y eso dijo el Señor Jesucristo, por ejemplo, Mateo capítulo 12, verso 30. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. ¿De qué lado? El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Ah, caramba, eso sí nos complica la cosa. O sea que, ¿es con él o no es con él? Bueno, eso dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no trabaja, trabaja en mi contra. Y eso no deja lugar para más nada. Define, ¿dónde estás tú? ¿Estás con el Señor o estás en contra del Señor? ¿Estás trabajando con el Señor o estás en contra, trabajando con aquellos que están en contra del reino de Dios? ¿Dónde estamos anotados nosotros? ¿En los que están edificando el reino de Dios o en los que están levantando los baluartes de guerra contra el reino de Dios en esta tierra? El Señor Jesucristo, de manera muy categórica, muy puntual, dijo que las guerras serían parte de lo que caracterizaría el clima de nuestros tiempos. Les decía que quizás el mundo ha cambiado. Lo sabremos en el tiempo por venir. En los días, en los meses por venir, no lo sé. Pero me recordó unas palabras de Apocalipsis, una frase del general de división del ejército de Israel. Porque en Apocalipsis dice, en esos tiempos vendrá un ángel y abrirá el pozo del abismo y saldrán de allí cantidad de males para la tierra. Y el general del ejército, el general de división del ejército israelí, dijo textualmente en el día de ayer, jamás ha abierto las puertas del infierno en Gaza. ¿Qué se avecina? No lo sé. ¿Qué se avecina? No lo sé. Pero yo quiero invitarle a que nos acerquemos a lo que dijo el Señor Jesucristo. Y hoy solamente nos quedaremos con esta introducción. Hay 4 pasajes que vamos a estar considerando en las próximas semanas. Serán estos 4, tome notas, léalos entre semanas. Sobre ello vamos a estar reflexionando en los próximos domingos. Quizás un domingo, quizás 2 semanas más, no lo sé en este momento. Son los pasajes que el Señor Jesucristo dedicó, las palabras que el Señor Jesucristo dedicó al final de los tiempos, sobre los eventos, sobre los sucesos que tendrían lugar al final de los tiempos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21. Solamente hay 4 veces que se mencionan las palabras guerra o guerras en el Nuevo Testamento.
¿Sabe quién las mencionó? El Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, quien habló de guerra y de guerras fue el Señor Jesucristo. Una sola excepción, con un solo texto que está por allí en Santiago, que habla de forma figurada, pero hablar de la guerra literal, de la guerra de armamento, de la guerra de naciones, únicamente el Señor Jesucristo habló de ello en el Nuevo Testamento. Y las menciones se encuentran en estos pasajes de Mateo, de Marcos y de Lucas. Acompáñenme a leer unos pocos versos de Mateo, capítulo 24. Mencionamos ya este primer verso, ¿no?, que dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En Marcos capítulo 13 se dice que los discípulos le decían: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Asombrados, admirados. Recordemos que ellos, los discípulos, venían de las provincias interiores. Los discípulos no estaban en Jerusalén, no vivían en Jerusalén. De vez en cuando habrían ido a Jerusalén. Pero encontrarse con el Maestro precisamente allí en la capital y encontrarse en Jerusalén y en el templo, para ellos, al parecer, fue algo realmente impresionante, toda una experiencia. Y en Lucas dice que de estos discípulos estaban hablando de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, de ofrendas, y el Señor le dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el Señor les dijo: ¿veis todos estos grandes edificios? Dice el evangelista de Marcos. ¿Ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Mateo, que es donde les pedí que nos ubicásemos en 24, el Señor les dice, verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice el verso 3, los discípulos se le acercaron. Otro de los evangelistas nos dirá que fueron solamente 4 de los discípulos. Pedro, como siempre, Jacobo, Juan y Andrés. Que ellos 4 le llegaron aparte y le dijeron: Señor, ¿cuándo van a pasar esas cosas? Dinos, ¿cuándo sucederán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y ahí hay una frase, ¿y de qué? Y del fin del siglo. No el siglo de los 100 años. La palabra siglo que se traduce acá es la misma palabra que para mundo. Un término griego, aión. Es lo mismo. Es como que ellos dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es lo que ellos le están preguntando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo que regresaría. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En Marcos, la expresión fue: se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esa era la inquietud de los discípulos. Y en Lucas el evangelista dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Volvemos a Mateo. Y fíjense que lo primero que le dice el Señor es ¿qué? Verso 4.
cuando hablamos del futuro, el mundo está lleno de charlatanes, el mundo está lleno de adivinos, el mundo está lleno de supuestos profetas que hablan del futuro. Desde el horóscopo, todavía existe eso, hasta los que van, no sé, van al medium que se le incorpora el espíritu para que le diga algo. O los que van al profeta de la iglesia para que el profeta de la iglesia les profetice el futuro, pues si debe hacer esto, si debe casarse con esto, con aquello, si debe viajar, si debe tomar el trabajo. No lo sé. Siempre uno desearía saber. ¿Usted no desearía saber el futuro? Xiomara. ¿Quién no desearía saber? Claro. Pero a Dios le plació revelar no solamente algunas cosas puntuales y necesarias. De hecho, así dice el profeta en el escrito bíblico en el Antiguo Testamento. Dice, las cosas que Dios reveló, dice, esas son nuestras, pero las cosas secretas, esas son de él, y ahí no hay quien entre. Pero uno quisiera saber, el comerciante quisiera saber a cuánto va a estar el dólar para hacer negocio. Y entonces, claro, sabiendo cómo va a estar, se anticipa y hacen los negocios y ¡oh, maravilla! Hay quienes sí saben, y ellos sí hacen sus negocios antes de que se publiquen en la página oficial y en pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero la gente quisiera saber el futuro, conocer el futuro. Me conviene tomar esta decisión, me conviene casarme con esa persona, me conviene cambiarme de iglesia, me conviene irme del país, me conviene tomar este trabajo, me conviene. Quisiéramos saber eso. Y siempre habrá alguien que nos querrá hablar del futuro. Y el Señor lo primero que le dice a los discípulos es, pero mire, ojo pelado, mirad que nadie os engañe. ¿Quieren saber del mañana? Entonces le dice el Señor, pero miren, presten atención para que nadie les engañe. Porque vendrán muchos, dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre, y les van a decir, yo soy el Cristo, yo vengo de parte de Dios, yo tengo un mensaje de parte de Dios. El Señor me dio un mensaje, y van a decir, vengo de parte del Señor con un mensaje, con una profecía acerca del futuro, o qué sé yo. Vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué dice allí? Pero engañarán a unos poquitos. Y el Señor Jesucristo dijo, vendrán muchos y engañarán a muchos. En los tiempos por venir, dijo el Señor Jesucristo, vendrán muchos y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. Vámonos a otro evangelio. ¿Cómo lo dijo esas palabras en Marcos, por ejemplo? Respondiendo Jesús comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y Lucas dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y eso también es como una realidad, como algo que entonces nosotros debemos cuidar y acercarnos a esto, pero con mucho cuidado y con mucha reserva. Con mucha reserva. Solo Dios conoce el mañana. Y las cosas que Él nos ha manifestado en la palabra a veces no son tan fáciles. No, a veces me he expresado incorrectamente. Casi todas son muy difíciles de uno poder identificar, de uno poder, ¿estamos o no estamos? ¿Se está cumpliendo esto o no se está cumpliendo esto? No es tan fácil el asunto. Pero de que Dios anunció el futuro, Dios anunció el futuro. De que hay señales, y por eso tal vez si usted tiene la Biblia Reina Valera, allí dice un subtítulo que agregaron los editores, dice señales antes del fin. Versículo 6 de Mateo 24. Que por cierto, salí todavía en el 5. Nunca como ahora, nunca como hoy,
hay tantos falsos evangelios sobre la tierra y tantas falsas iglesias. Nunca como en nuestro tiempo, tantas herejías, tantas situaciones, tantas locuras a nombre del evangelio. Pero qué asombroso, como nunca en estas últimas décadas. Y en este tiempo de hoy nuestro, en este tiempo hoy nuestro. Pero además de eso, entonces dijo el Señor, verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habían dos versos allí que no sé si estaban al principio. Por favor, Néstor. No, el de Mateo y esos mismos. Fíjense por favor en esos dos textos. El mundo estará lleno de eso, y todavía hoy, y los conflictos en todas partes, pero esa palabra es para nosotros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros no estamos llamados ni a convocar guerras, ni a apoyar guerras, ni a estar festejando incursiones armadas. Nosotros estamos llamados a hacer esto, pacificadores. Hombres y mujeres con un mensaje de paz y que abogan por la paz y que oran por la paz. No vamos a orar por guerra, oramos por la paz. Que por cierto, mejor no lo menciono. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la segunda cita dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Vamos a jugar, a parafrasear algunas cosas. Imposible es que no vengan los problemas. Imposible es que no vengan los conflictos. Quizás podríamos decir imposible es que no se den guerra. Pero dice, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por quien viene el conflicto. Hay de aquel por quien viene aquello. De nuestra parte estamos llamados a ser pacificadores y orar por la paz. Pero los conflictos van a estar ahí. Es imposible que no se den. En este mundo que vive en guerra contra Dios, en este mundo que está enemistado contra Dios, nosotros vamos a ver mucho de eso. Lo hemos visto y todo parece indicar que a medida que pasan los días, que pasa el tiempo, seremos testigos más consuetudinariamente de estos asuntos, de estos conflictos. Volvemos al pasaje de Mateo. Entonces el Señor dijo, oiréis de eso, no os turbéis, no os preocupéis, no entréis en pánico, porque es necesario que todo eso acontezca. Pero todavía no es el fin, aún no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ya lo vimos en 1919 con la Primera Guerra Mundial. Ya lo vimos en 1942 con la Segunda Guerra Mundial. Se espera, se teme, se preocupa de que se desate una tercera guerra mundial. Y hubo tal destrucción en la primera, y hubo tal destrucción en la segunda, que si se da una tercera con el armamento que tenemos hoy, pero es que inimaginable el Armagedón que se encendería acá en la tierra. Pero el Señor dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Déjenme leer qué dice el otro evangelista, por favor, disculpe. Cuando oigáis de guerras, dice Lucas, y de sediciones, golpes de Estado, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Marcos, permítame buscar la cita de Marcos.
Todo igual. Todo igual, hasta el verso 3 y el verso 8. Y dice el 8, Mateo 24, 8, 24, 7 y 8, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será apenas principio de dolores. Yo no sé si vamos hacia allá. Lo que le quiero decir es, el Señor habló acerca de estas cosas y más adelante dirá, cuando estas cosas estén sucediendo, ustedes pero enciendan las alarmas. ¿Somos ilusos? No, iluso es aquel que piense que con todo el arsenal que hay en este mundo, vivimos en un lugar seguro. Iluso es aquel que piense que con lo que hay en nuestro corazón, piense que vamos a estar en paz y en armonía en esta tierra. Iluso es aquel que piense que nosotros vamos a volver a aquellas etapas de paz y seguridad. Pero el Señor está presente. El Señor está presente. Y su palabra para ellos fue y para nosotros es: no se preocupen, no se alarmen. Es necesario que estas cosas acontezcan. Vamos a cerrar hasta hoy esta introducción de este mensaje. Se encendieron las alarmas. Nosotros tenemos un lugar de refugio. Ayer las poblaciones, los pobladores, tanto de un lado como del otro, se fueron a los sitios de refugio. Se ubicaron, se trataron de esconder en los refugios. Búnkeres, espacios de refugio. Nosotros también tenemos nuestro lugar de refugio, seguro. Tenemos nuestro lugar, nuestro escondedero seguro. Y en ese refugio que es nuestro Dios, en ese refugio que es su veracidad, su palabra, sus promesas, su amor, allí estamos seguros. Como decía el canto, basado en las palabras del Salmo, aunque la tierra tiemble, dicen, nosotros estamos seguros en nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Por lo tanto, no temeré aunque se trasladen los montes al corazón del mar, aunque la tierra tiemble, aunque todo ello. Entonces dicen, nosotros que estamos seguros en medio de nuestro Señor. Pero no podemos ignorar, no podemos dejar eso de lado. Algo tiene que cambiar en nuestra percepción del mundo, de lo que está a nuestro alrededor. Algo tiene que cambiar en nuestra oración, algo tiene que cambiar en nuestra vida. Porque si esto significase que estamos llegando a los tiempos finales, entonces ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde? ¿Cómo debo yo ver mi vida? Y definir mi vida. Mi relación con el Señor en primer lugar, mi relación con Dios en primer lugar. Señor y Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la realidad de su palabra. Este tema, Señor, difícil, incómodo, preocupante, como preocupantes las situaciones, Señor, que vivimos, Señor, que nos rodean, mas le damos gracias porque usted, Señor, nos advirtió. Le damos gracias, Señor, porque su palabra nos ofrece, Señor, la seguridad que necesitamos, la esperanza que necesitamos, la confianza que necesitamos. Le damos gracias a usted, Señor y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque usted, Señor, es nuestro refugio, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y nosotros oramos hoy, Señor, que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo.
Que venga su reino, Señor, a esta tierra. Que venga su reino, Señor, y ponga fin, Señor, al mal, Señor, en esta tierra. Que venga nuestro Señor, que venga nuestro Salvador e instaure su reino de justicia y de paz. Que se manifieste, Señor, en esta tierra, como usted lo ha prometido, la gloria suya, y todo el mundo sea lleno, Señor, del conocimiento de usted, Señor, del conocimiento de la gloria del Señor. Pedimos por la paz, Señor, que su nombre sea engrandecido, que se cumplan sus propósitos en esa tierra que usted juró a Abraham, que sería para él y su descendencia para siempre. Que se cumplan sus propósitos, Señor, en las naciones. Y a nosotros que estamos lejos, Señor, de esos escenarios, también, Señor, sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Que usted bendiga su iglesia en toda la tierra. Que usted bendiga su iglesia en Israel, Señor, su iglesia en Jerusalén, Señor. Que usted bendiga, Señor, a su pueblo, Señor, a su iglesia también, Señor, en las zonas circundantes, Señor, de los países árabes, Señor. Que usted bendiga su iglesia, Señor. La iglesia que está escondida, Señor, porque no puede declarar públicamente su fe, Señor. La iglesia que se esconde, Señor, porque no pueden declarar, Señor. No pueden publicar, no pueden congregarse como nosotros hoy para adorar al Dios vivo, para adorar al Señor Jesucristo. Que usted bendiga a su iglesia, Señor. Que usted bendiga la predicación del Evangelio en esa zona tan difícil, Señor, tan complicada del Medio Oriente, Señor. Le damos gracias en esta mañana y rogamos por la ayuda suya para nosotros en lo personal, en Cristo Jesús. Amén.